Bueno, la Agencia Espacial Europea y la NASA realizaron un acuerdo para explorar la Luna. Esta tiene ante la posibilidad de mandar un astronauta europeo al satélite de la Tierra en 2025, el administrador de la agencia estadounidense, Bill Nelson, celebró la continuidad de la larga alianza estratégica. Para hablar sobre este tema, para desmitificar un poco, vamos a estar hablando con Iru Landucci, investigador privado, sobre, bueno, estos polémicos anuncios de las visitas del hombre a la Luna y los envíos de cohetes espaciales. Iru, ¿cómo estás? Buen día, acá Facundo Pereira y Facundo Quiroga te saludan. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Bueno, Iru, un poco consultarte por este anuncio, ¿no?, que habla la Agencia Espacial Europea y la NASA, ¿no? Este anuncio que hicieron ayer de refuerzo de su cooperación en materia de exploración lunar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Una vez más podría añadir a esta introducción que hiciste, ¿no? Porque en realidad cuando uno va hacia atrás, y es una excelente herramienta que tiene, por ejemplo, Google, buscar noticias en el tiempo, Sí. Desde que supuestamente se alunizó allí en el 69, Sí. con el Apolo 11, desde ese mismo momento, cuando terminan las misiones lunares en 1972, con el Apolo 17, comienza un mundo de promesas constante. O sea, básicamente, para que te des una idea, yo en mi canal de NUR para Todos tenemos un informe que se llama La Reina de las Promesas, donde comienza, luego de la presidencia de Nixon, comienza Ronald Reagan proponiendo directamente ir a Marte y más allá. Incluso se atreven a mencionar el ser humano en Júpiter y este tipo de locuras, por lo menos visto desde nuestro punto de vista. Sí. Y después continúa Bush padre, Bush hijo, Clinton, Donald Trump, Barack Obama en sus 2 presidencias. Es una campaña política, o sea, es un cartel político esta idea de acceder a ese subconsciente del héroe norteamericano, del conquistador norteamericano, en donde tal vez, como en otros países, hay una bandera política o un tema político que atrae votantes. En Estados Unidos, lógicamente, lo que tiene que ver con la carrera espacial es como primordial, es como un speech obligado. Esto que vos mencionás de la Unión Europea, que une esfuerzos conjuntos con la NASA, en este caso para llevar un europeo, ¿no?, supuestamente una persona de origen europeo a la Luna, dado que la NASA es la única agencia que se jacta de haber puesto un ser humano en el cuerpo celeste. También incluso hoy en día se habla de llevar una mujer e incluso de llevar un hombre de color negro a la Luna, ¿no? Es como una especie que se transformó en una cuestión incluyente, el hecho de que todos deberíamos ir a la Luna. Claro, el tema es que nadie fue y nadie volvió porque nadie fue inicialmente. Si no, Estados Unidos en este momento tendría más que una simple idea o promesa en el aire, tendría realmente bases militares y estaríamos todos de vacaciones. Exacto. Vos sabés que coincido con esa teoría, vamos a llamarlo teoría, pero coincido porque da la sensación, y hoy le comentaba a Facu, en esta guerra espacial que hubo en la Guerra Fría, que comenzó... La Guerra de las Galaxias se llamó. Claro, la Guerra de las Galaxias también. Siempre como que Estados Unidos iba perdiendo contra la Unión Soviética. Sí. Primero, el primer satélite artificial Sputnik, lanzado por los rusos. Claro. El primer cosmonauta también, que llegó a la estratosfera, digamos, ruso. Y que sospechosamente murió. Exactamente. Sospechosamente murió. Los vuelos también, los primeros vuelos también, bueno, con Laika, los rusos. O sea, Estados Unidos venía corriendo atrás y sorpresivamente llegó a la Luna. ¿Entendés? Sorpresivamente llegó a la Luna, tal cual, sí. A ver, ampliando brevemente, ¿no? Vos sabés que es muy... Esta idea del enemigo, de la guerra, es muy utilizada, ya se conoce en la ingeniería social. Si vos no tenés un enemigo que se te opone, es muy difícil, en este caso, el financiamiento. Necesitas sí o sí tener que representar un enemigo para ir al Congreso y decir, necesito, como por ejemplo en la actualidad, ellos exigen 93.000 millones de dólares para poner otra vez un hombre en la Luna, de color, sea mujer, sea ruso, sea europeo. Prácticamente la NASA hoy en día tiene un presupuesto de más de 68 millones de dólares por día. Esto es cifra oficial. Y lo que es la carrera espacial
supera a la industria del entretenimiento, el cine, la música, las series y las películas en su totalidad. Ese es el dinero que se mueve con lo que nosotros denominamos un poquito una fantasía espacial, porque hoy las noticias que se leen le damos importancia a que en 300.000 años se va a quedar sin anillos Saturno. La otra vez en A24 le daban espacio a cosas así. Quiero decir, se transformó en una especie de circo barato, lo que es una cuestión científica, por lo menos de nuestro lado. Después, la NASA, aclaramos, tiene un montón de departamentos y de ingeniería, desde el helado disecado, el jugo Tang, cepillo de dientes, almohadas con memoria, software de tráfico aéreo. No es simplemente una cuestión de cohetería, pero donde más se invierte o para lo que más se pide es para toda la cuestión espacial. Y después los rusos, su última misión creo que fue Luna 24, búsquenlo en internet, es literalmente un Playmobil filmado en un estadio, en un estudio de televisión. Y dijeron, hasta acá llegamos, no queremos seguir mintiendo, mejor que el resto, si te querés atrever a mentirle a la humanidad, mejor que lo hagan los norteamericanos, que nosotros no queremos cargar con ese peso. Ahora, siguiendo, Iru, con lo que decías recién con Facu también, esto viene a responder un poco la misión ruso-europea, ¿no?, de ExoMars. No sé si escuchaste esto, Iru, pues dice que las agencias conversaron sobre el futuro de la misión rusa-europea ExoMars, suspendida por la ESA tras la invasión de Ucrania, ¿no? Y ahora viene la NASA con el europeo para enviarlo a la Luna, ¿no? Digo, seguimos el mismo patrón de comportamiento, si se quiere. Mirá, a ver, te propongo lo siguiente, repito, busquen hacia atrás todas las veces que, no solamente el Congreso norteamericano, sino después los países satélites, los únicos satélites que pueden llegar a existir son los países cuando se hablan en ese contexto, también tenemos que contribuir a las agencias espaciales. No es simplemente una misión humanitaria de un solo país financiado por un solo país. Tal vez sí hay una cabeza, lógicamente financiera y a nivel dirección, pero después hacen participar es como el tema del cambio climático, es como todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Quiero decir, independientemente del objetivo final, hacen partícipes a todo el mundo a través de distintos organismos, imposiciones, etc. En este caso, si nos vamos para atrás, las misiones a Marte, misiones a Venus, misiones a Mercurio inclusive, siempre han estado los rusos, los norteamericanos, entra este nuevo agente que es China, que casualidad manda un cohete pero al lado oscuro de la Luna, cosa que nadie pueda comprobar absolutamente nada, es un poco una tomadura de pelo, y yo les propongo esto. Supuestamente la misión Artemisa, porque incluso la propia NASA sigue haciendo mención a que usan nombres de dioses simbólicos, muy todo masón en ese contexto, dice que en el 2025, antes era en el 2024, en el 2018 decían para el 2022. La fecha que figura para este tipo de misiones, recuerden que cuando llegue esa fecha no va a pasar absolutamente nada, pero durante todo ese tiempo se financió. Entonces, es como lo que vos decís, es un fractal que se va repitiendo constantemente. Acá el único error que nosotros tenemos es asumir la presunción de inocencia en agencias como la NASA, que fue fundada por agentes nazis a través de la operación Paperclip, con la involucración de la masonería hasta su tope, porque figura hasta en sus logias, y de carácter jesuita. Esas tres organizaciones son las que están detrás de agencias espaciales como la NASA. Entonces, asumir que no van a querer generar sus intereses es un poco infantil a esta altura. Pero bueno, algún día tal vez cumplan algo de lo que dicen, ¿no? Iru, y en fecha. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Liderar en el mundo? ¿Posicionarse ante el resto de los países como innovadores? ¿Qué se persigue con esto de los anuncios a la Luna, a otros planetas? Primero, vamos a los términos más mundanos. Solamente la NASA, 68 millones de dólares por día. Vos sabés imagínate que la NASA tenga que cerrar porque se descubre que es una agencia fraudulenta en la parte aeroespacial. Porque para hacer tráfico aéreo existen un montón de otras organizaciones. Para encargarse de lo que ellos denominan el cambio climático, existen un montón de otras organizaciones. No hace falta que exista la NASA. La cantidad de desempleo que habría en Estados Unidos, si la NASA cierra, hay como una especie, como yo te diga, un 10% del país que quedaría desempleado. Que hoy en día los tenés que mantener. Nosotros nos quejamos de planes sociales, pero la NASA, te diría que es
entre comillas, sostiene una gran parte de la economía norteamericana. Tremendo. Eso ténganlo. Entonces, 68 millones por día me parece un buen justificativo desde el mundo materialista para sostener. ¿Cuánto te sale ir a la Luna? Que una inteligencia artificial te escriba un artículo en un portal digital y que después el resto de las cosas de los otros portales lo repliquen. Claro. Sí. Ahora, lo estoy diciendo muy desvergonzadamente, ¿no? Pero quiero decir, obviamente todo eso tiene que tener, es un reality show, tiene que tener un sustento en la realidad. Entonces ahí es donde entra esta idea de, por ejemplo, para ir a la nueva misión lunar, crearon el cohete Orion, ¿no? Que reemplazaría al Saturno V de Wernher von Braun. Cuando vos vas a la propia NASA, la documentación de la NASA te dice que el cohete Orion tendría por primera vez la capacidad de atravesar los famosos cinturones de Van Allen. Y vos decís, ¿y entonces las naves del 69 qué pasó? Claro. Fueron y vinieron los astronautas sin ningún tipo de condición radioactiva, y te vienen con toda una historia, no, en realidad pasaron por abajo del cinturón, y se van corrigiendo sobre la marcha. Entonces hay un gran interés económico, pero para nosotros siempre el interés tiene mucho más que ver en un control espiritual. Salir fuera del planeta Tierra representaría una cuestión prácticamente religiosa en el aspecto de que el ser humano le toma el Prometeo, le toma ese fuego a los dioses de la creación, por así decirlo. Claro. Tiene una implicancia muy filosófica, es una doctrina, es la doctrina copernicana que se planteó hace 500 años, pero se está llevando a cabo en nuestros días de hoy. En estos momentos. Iru, con respecto a los... a esto que se ha dicho mucho sobre los meteoritos, ¿no? Que espían a la Tierra. No, digo... perdón, ¿los meteoritos o los satélites? Los satélites, perdón. Los satélites. Ahí vamos. Los satélites, perdón. Mirá, ¿querés que te muestre? Lo dejé por allí. El satélite que te espía se llama Samsung Galaxy, se llama Apple. Los celulares. No seamos tontos. Pero está bien. Totalmente. Porque, a ver, dentro de la ingeniería social, vos tenés que ser muy hábil. El mejor esclavo es el que no se da cuenta que es un esclavo. Claro. ¿No? Vos pagás impuestos y te pensás que no sos un esclavo, que sos un esclavo. Y si vos dejás de pagar tus impuestos, tu casa pasa a ser del mismo dueño de siempre. Por eso se llama real estate en Estados Unidos, o en el habla inglesa se habla de estados de la realeza, ¿no? Vos sos propietario, no sos dueño de una casa, básicamente. Entonces, a lo que voy es, pero si vos te empezás a enterar de todo, cómo funciona el sistema desde sus engranajes más íntimos, podrías tener una gran revolución de manera real, ¿no es cierto?, en las calles, como decía Henry Ford en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, en el tema de espiar, y sale mucho, o sea, vos podés conseguir mucho más presupuesto si simplemente le decís a tu servicio televisivo que viene vía satélite, pero en realidad viene vía antena, ¿entendés? Entonces, si vos espías vía satélite, entonces necesitamos un departamento que se encargue de mantener a los rusos a raya, porque los satélites rusos podrían invadirnos y espiarnos. Ese fue el discurso del Sputnik, que es una vergüenza ver esa chatarra con 4 parabrisas, porque búsquenlo, ni siquiera tiene propulsor. Dentro de su propia teoría sería inconsistentemente improbable que se sostenga orbitando la Tierra a 27.000 kilómetros por hora una bola metálica en el año 1954 o 57 creo que fue. Es una locura, pero la sociedad norteamericana se pensó que esa chatarra de este tamaño los escuchaba, literalmente pasaba por y salían a la calle, lloraba la gente, copios, programas de radio, lloraba grababan, la gente, yo lo vi, decían, pero generó una psicosis importantísima. Bueno, esa psicosis ahora está actualizada, pero está actualizada con base en la realidad. El teléfono te escucha, el televisor te escucha, te escucha tu gobierno, Windows y Mac mandan información al FBI, a la CIA, a la NSA. Esos son los que realmente te espían. El satélite no hay nada ahí arriba que te espíe. Te están espiando dentro de tu casa, vos estás durmiendo con el enemigo constantemente y le hablás y le decís todos tus datos, a dónde vas, a quién conociste, qué vas a comprar. Tremendo. Facu, ¿alguna consulta más? No. Iru, te agradecemos un montón. Gracias por el aporte como siempre. Por favor, es un placer enorme siempre cada tanto participar con ustedes, la verdad que la pasamos muy bien y para lo que necesiten, desde este lado, desde esta mirada, no va a ser nunca oficialista en cuanto a la carrera espacial, pero se agradece el espacio y el tiempo aquí en Real Política, así que muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo. Gracias.